Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Gracias por conectarse hoy. Hoy estaremos hablando precisamente un tema, pues que poco se abarca, poco se platica, poco se toca este tema, el miedo de ser policía o policía por vocación. Agradecemos a quienes se suman desde ya y comparten este espacio. Eh, ¿Es el uniforme un escudo o una sentencia? Cada día miles de hombres y mujeres se enfrentan a una dualidad invisible antes de salir a la calle. El peso del miedo legítimo a no regresar a casa frente al fuego inquebrantable de la vocación. Hoy no vamos a hablar de cifras frías ni de estadísticas de seguridad. Vamos a desentrañar la psique de quienes deciden portar una placa en un entorno cada día y cada vez más complejo. Bienvenidos a este espacio de análisis profundo. Su servidor y amigo Juan Eduardo Hoy Fernández, socio fundador y director del área especializada en diagnósticos y del área académica de la Academia Superior Libre de Profesionales en Seguridad Ciudadana. Hoy en este día tenemos una mesa de diálogo que va a sacudir a más de una perspectiva sobre la autoridad y el valor del sacrificio. Quédense y participen en el chat, comparen su propia visión con la de nuestros expertos que el día de hoy nos honran aquí con su participación, con su asistencia. El miedo no es sinónimo de cobardía en lo que es la función policial. Es un mecanismo de supervivencia y autoprotección indispensable, donde el verdadero peligro radica en el miedo paralizante frente al miedo gestionado técnicamente. En contraparte, lo que es la vocación no es un acto de romanticismo ingenuo, sino una convicción profesional de servicio y de protección ciudadana que sostiene la resiliencia operativa ante la crisis. Analizar cómo la sociedad percibe actualmente al policía entre lo que es la exigencia de la máxima eficacia y el estigma. ¿Cómo impacta esto directamente en la salud mental y en la toma de decisiones del elemento en activo y del nuevo recluta? Tenemos el honor hoy de recibir acá a un gran profesional que ha dedicado o dedicó más de 33 años de servicio en activo de su operación policial. Él es Marco Antonio Corona Ibarra. ¿Qué tal? Él Buenas cuenta con tardes. una licenciatura en arquitectura, es egresado de la generación 39 de la Escuela de la Policía Federal de Caminos. Él fue quien diseñó los planos arquitectónicos del destacamento de la Policía Federal de Caminos en Tampico, Tamaulipas, allá en los años de 1992. Es un diseño icónico de la forma de un pentágono. De ahí la superioridad. El mando policial decide llamarle Pentágono al resto de las oficinas del país. Es instructor o fue instructor de la Escuela de la Policía Federal de Caminos en San Luis Potosí, de la generación 43 en el año de 1994. Creó el Manual de Ingeniería de Tránsito de la Escuela de San Luis Potosí. Es subdirector fue subdirector del sistemas de la sección segunda del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva en el año 2000, encargado del prototipo del primer sistema satelital en las patrullas Crown Victoria, titular de la base de Cosmos de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año 2008. Fue enlace de la Policía Federal con la Custom Border Patrol en Ciudad Juárez. Es responsable de los operativos binacionales de la ciudad de Ciudad Juárez con un certificado en
estándar de competencia el 217. Asimismo, impartió cursos en los programas monitores viales para la prevención de robos al autotransporte federal, la conferencia y exposiciones de seguridad vial en el año 2017. Actualmente se desempeña como director de la zona marítima terrestre, lo que es el SOFEMAT, en el ayuntamiento de Cihuatlán, Jalisco. También ha ha desarrollado estos temas tan importantes, temas, repito, que muy poco se tocan. Policías por vocación, la fácil solución del conflicto con un usuario, el miedo a ser policía. Además, es autor de 2 libros ya publicados, los cuales pueden ustedes encontrar en, en Amazon. Uno de ellos, así llegué hasta acá, perdón, así llegué hasta aquí, y su segunda obra, El último turno. Él, él es el licenciado en arquitectura. Bienvenido, licenciado. Gracias, gracias. Aquí estamos, a la orden. Ok. Y pues tenemos también con la presencia de nuestro segundo disertante. Con gusto recibimos al maestro criminalista Manuel Yáñez Gutiérrez, quien también es socio fundador de esta Academia Superior Libre de Profesionales en Seguridad Ciudadana. Perteneció al Ejército Mexicano del 70 Batallón de Infantería en Panotla, Tlaxcala. Egresó de la generación 46 de la Policía Federal de Caminos con honores. Ha desempeñado funciones de supervisor operativo en la Coordinación Estatal de la Policía Federal en el estado de Chiapas. Fue encargado de la estación de la Policía Federal en Tuxtla Gutiérrez, titular de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en el estado de Chiapas. Fue primer secretario agregado de la Policía Federal en la Embajada de México en Guatemala para Centroamérica y el Caribe. También tuvo la responsabilidad como encargado interino de la Dirección General del Control Operativo de la Dirección o de la División de Seguridad Regional, participante en la reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala, representante de la Policía Federal en la sexta reunión de ministros de Seguridad Pública en las Américas, en San Pedro Sula, Honduras. Bienvenido, maestro. Es un placer contar con su presencia el día de hoy acá. Saludos, jefe, muchas gracias. Bien, pues hoy tendremos esta disertación, esta charla entre amigos. Este tema se basa a un programa el cual estará o constará de 3 participaciones por cada uno de ustedes, invitados de honor, los cuales se van a dividir en 5 minutos por participación, y al final vamos a disponer de un tema o de un espacio para brindar un tiempo en responder dudas y preguntas de todos nuestros seguidores de estas redes sociales, de estas plataformas virtuales de la Academia Superior Libre de Profesionales en Seguridad Ciudadana, en la cual pues pueden dejar sus preguntas en el chat en el momento que ustedes lo decidan. Vamos a leer todas sus dudas durante esta charla. Recuerden mantener el respeto en los comentarios. Y sin más que decir, ¿qué les parece si comenzamos con la pregunta número 1 para cualquiera de nuestros panelistas que desee iniciar con su diálogo? Compañeros, amigos, usuarios, a todas y todos ustedes que amablemente están conectados hoy acá, escuchen lo que nos van a responder a continuación. Define el verdadero costo de usar el uniforme. Caballeros, comencemos por el origen. Se suele romantizar la vocación policial como un llamado heroico, inquebrantable, pero se habla muy poco del momento exacto del miedo. Vamos a una pregunta. ¿En qué momento exacto de la formación o de los primeros años de servicio se cruza ese sueño idealista
y se choca con la realidad del peligro real. ¿Cómo se gestiona ese primer gran miedo sin perder la vocación en el intento? Pregunta para quien Ok. desee iniciar con su Bueno, aportación. Al visitante, por favor. gracias. Bueno, yo lógicamente voy a hablar de manera personal y bajo mi experiencia como policía de caminos, ¿no? La ilusión del uniforme se rompe la primera vez que sientes que tu vida corre peligro. Es cuando realmente el uniforme, te das cuenta que el uniforme no lo es todo. Te das cuenta que el uniforme es un solo estela y que no te va a proteger de las balas. Te das cuenta en ese momento que ya no tienes un instructor cerca, el cual te va a corregir en caso de que te equivoques. Solo estás tú y tu compañero y en muchísimas ocasiones vas a estar tú solo. Hablo de mi experiencia en cuanto a la policía de caminos. Es conocido que otras eh, policías trabajan más en grupo. Hablo como policía de caminos, que en muchas ocasiones nos tocó andar totalmente solos. En ese momento es cuando tienes enfrente el problema. ¿Qué es lo que pasa? Entras a la escuela, recibes capacitación para ser un policía, haces prácticas para ser un policía, tienes buenas calificaciones como para un policía, ya, ya pasaste por un filtro para el perfil de policía y cuando sales de la academia crees que eres un buen policía, el mejor policía y que vas a enfrentar absolutamente todo. Pero cuando paras un vehículo y abres la puerta de tu patrulla y te bajas, no sabes qué te espera. No sabes qué te espera. Y es cuando te das cuenta, ¿sí? Que realmente es muy diferente para lo que te prepararon a lo que empiezas a vivir en ese momento. Ese para mí es el momento exacto del choque entre lo que es eh, eh, un oficial, un policía graduado de la academia, a cuando realmente tu vida ya corre gran riesgo. Eso es algo muy importante. Hay ciertas situaciones donde lo puedes superar, lógico, ¿sí? Una de las más importantes es la disciplina y la rutina. En la academia te preparaste con prácticas, con miles de cosas, pero la realidad es totalmente otra. Ahora, no nomás es el miedo a fallecer, a morir. Hay muchos tipos de miedos para un policía, ¿no? Uno de los miedos que padecemos muchos policías, o la mayoría de los policías, ¿sí? Es la incertidumbre a la legalidad al hacer tu trabajo. No sabes si lo vas a hacer, no sabes si vas a ser juzgado por hacerlo bien o vas a ser juzgado por hacerlo mal. Es una línea muy delgada. Si es un enfrentamiento, a veces una bala nada más es la que diferencia entre una legítima defensa y un exceso de legítima defensa. A veces cuestiones de minutos perdidos en algo para que ya se te llegue a formular un proceso, una falta al debido proceso. Entonces realmente también no nomás es el miedo a morir, es también el miedo o el temor a no hacer bien, a creer que lo estás haciendo bien con las mejores intenciones del mundo, pero fallar en algo que la ley te vaya a juzgar después. Y lógicamente, ¿no? También hay un miedo a dejar a la familia sola en caso de un fallecimiento. Vaya, son varios tipos de temores o miedos, si se le podría llamar,
que un policía tiene. Pero el principal choque para mí en lo personal es cuando dejaste a la academia atrás y te topaste con el primer peligro real. Es cuando te diste cuenta que la academia fue una parte y que el uniforme, por muy bonito que sientas traerlo y muy, vaya, muy protector de la sociedad te sientas, te das cuenta en ese preciso momento, ¿sí? Que de nada sirve eso si no actúas correctamente. Eso es desde mi punto de vista el choque, el punto del choque entre el miedo y entre el miedo y la, vaya, el momento exacto del choque. Eso es de acuerdo a mi experiencia. Así es. Perfecto, perfecto. Pues muy buena forma de entender esto del miedo, ¿no? De que nos juzguen o de que los juzguen por hacer el bien o por hacer el mal. Y salir a hacer el bien y a tratar de salvaguardar la vida de quien no conoces muchas veces, ¿no? Bien, pues es Claro. tiempo de dar participación a nuestro segundo participante, maestro Manuel Yáñez. ¿Qué nos puede referir usted? Pues ya me dio miedo por pues, contestar ahorita, nomás de recordar. Yo sí coincido en todo lo que está diciendo el jefe Corona. Sin embargo, hay muchos aspectos que hay que considerar. La mayor parte de los policías que son seleccionados para ser policías tienden a equilibrar esa parte del miedo por, por la vocación que se trae, que es va muy de la mano con el título de la disertación que se tuvo bien escoger para poder platicar con el comandante Corona. Hay muchos miedos, desde luego que hay muchos miedos. Hay miedo a entrar a la academia, hay miedo a enfrentarte a una nueva forma de vida porque es una realidad. Hay miedo a egresar. Uno de los miedos más fuertes que yo viví dentro de la institución fue un comentario que hizo un instructor que tuvimos, que era el licenciado Joaquín Rodríguez, que si no me equivoco también probablemente les dio capacitación a ustedes, o usted, jefe, lo conoció cuando estuvo usted dando capacitación. Éramos compañeros. Es correcto. Bueno, nos dijo unas palabras al egresar de la escuela, de la Policía de Caminos, que probablemente, yo no sé si mis demás compañeros de generación la entendieron, pero a mí sí me simbraron y todavía la sigo transmitiendo. Ahorita en las capacitaciones yo todo el tiempo las estoy transmitiendo. Cuando concluimos, él siempre nos hablaba jóvenes cadetes, era una persona muy respetuosa, pero cuando egresamos dijo algo que a mí me generó de verdad mucha incertidumbre. Cuando terminó su último discurso de él en la última clase que nos dio, nos dijo: jóvenes oficiales, a partir de este momento, en sus manos está la vida y la libertad de las personas. Entonces creo que esa frase se centró expresamente en el comentario del jefe Corona, la incertidumbre a los aspectos legales. Si hay muchos miedos, yo creo que estos miedos se equilibran o se disipan a través de la vocación, porque cuando entras a la escuela, pues entras con la emoción, no te interesa, tú quieres egresar, quieres ya andar en la patrulla, quieres andar uniformado, correteando bandidos, haciendo infracciones. Mucha gente lo ve de otra manera, dice pues que nada más lo vemos como un negocio. Pues muy probable que muchos policías efectivamente lo vean así. Nosotros venimos de una institución que costó mucho trabajo poder ingresar. Era una policía extremadamente complicada de poder ingresar, y el proceso de selección hacía que solamente de verdad los que tenían una vocación de excelencia pudiéramos ingresar, y los que tuviéramos una vocación de excelencia pudiéramos egresar, porque pues el proceso de transformación de ciudadano a policía era muy complicado. Esfuerzo físico, mucha exigencia intelectual y mucho procesamiento de toma de decisiones
que es algo que no se está viviendo en la realidad, en la actualidad. A mí ese choque fue bastante importante porque yo cuando escuché esa frase del licenciado Joaquín, a mí sí me dejó pasmado y me di cuenta de la responsabilidad que en ese momento estábamos adquiriendo. Nosotros no hacemos un juramento de Hipócrates como algunas profesiones, como en el caso de los médicos. Los policías no hacemos ese tipo de juramentos. Estamos comprometidos por convicción, estamos comprometidos por vocación, pero sí necesitamos bajar ese factor de riesgo a través de un entrenamiento adecuado. Y viene otro aspecto muy importante que lo acabo de leer, que lo estaba yo precisamente meditando con lo que estaba diciendo el jefe Corona, con un comentario que puso García Rubio en Facebook. Dice, buenas tardes, el detalle que la ciudadanía espera que sepas todo, no le importa si vas siendo de la academia. Es muy importante el acompañamiento de un policía con experiencia. Ese es otro de los aspectos importantes. Tienes que tener, perdón la redundancia, debes tener siempre ese policía veterano a tu lado. Recién egresando, ese es el policía que te va a llamar la atención, que te va a dar el coscorrón, que te va a gritar, que te va a hacer alguna travesura. Ocurría como anécdota, a mí me lo hicieron mis oficiales veteranos recién egresando. Pues de cadete todo el tiempo tienes hambre, todo el tiempo tienes sueño, salíamos a las prácticas y te subías a la patrulla, al sillón maldito, al del acompañante, y en cuanto te subías te empezaba a dar sueño. Y el oficial veterano, bueno, en realidad yo mi primer salida fue con RTs, con capitanes, eran primeros oficiales. Cuando salí, la primera ocasión con el jefe Lascano, pues me quedé dormido, como todo buen pelón, y lo primero que hizo fue, me despertó y me dijo, ¿en qué kilómetro vamos? Y no me lo sabía, pues venía yo dormido. Bájate, pelón, y a correr hasta que me digas, hasta que te aprendas el kilómetro en el que vamos. Y ahí vamos corriendo delante de la patrulla, que probablemente pueda parecer algo cruel, pero la realidad es que no es así. No es así. La realidad es que es formativo y obviamente te empiezan a despertar ese sistema de alertamiento que todo policía debe de tener. Todos los policías seleccionados para ser policías debemos de cubrir determinados perfiles, y es ahí donde probablemente ese miedo se transforme en el momento de la acción. El perfil psicológico de un policía es determinado, debe de tener algunos aspectos de narcisismo, algunos aspectos de psicópata, para que tú te puedas enfrentar al peligro como normalmente ocurre con un policía. En algún momento alguien me preguntó, bueno, ¿y qué no les da miedo? No, pues el miedo, si pierdes el miedo, te van a matar, hermano. Si tú como policía pierdes el miedo, te van a matar. Pero entonces, ¿cómo le hacen? Les digo, es que tenemos un perfil psicológico diferente, tenemos un perfil académico diferente y tenemos un coeficiente intelectual específico. Eso es lo que buscan en un perfil de un policía para ser policía, que es uno de los fenómenos que se está viviendo en la actualidad, contrario a lo que debe de ocurrir. Los policías en la mayoría no son seleccionados, la mayor parte entran por cuestiones de bolsa de trabajo, porque pues no te queda de otra, pues aunque sea dame la de poli. Y evidentemente cuando se enfrentan en esa realidad, a la realidad que acaba de explicar el maestro Corona, pues evidentemente los resultados son contrarios. Entonces se necesita una selección adecuada, se debe de tener una selección adecuada para la convicción del policía, y se debe tener una formación, un entrenamiento adecuado para que se enfrente a todo este tipo de realidades a las que un policía vive en la realidad. Excelente, maestro. Hay muchos miedos, es indudable. Siempre hay miedo, ¿eh? Aquel policía que pierde el miedo comienza a cometer No. atrocidades. Comienza a cometer atrocidades y es muy seguro que tenga un pie en la tumba. Esa es mi aportación, maestro. Excelente, maestro. Ahí nos pasamos unos segunditos, pero creo que el tema Perdón. lo vale, vale el tiempo que estamos dando a conocer este tema. Repito, que poco se toca y poco se habla del mismo. Amigos, amigas que nos hacen el honor de acompañarnos el día de hoy acá, si hoy tuvieran un hijo o un familiar que quiere entrar a las fuerzas de seguridad, ¿qué sentirían primero? ¿Orgullo o miedo? Los leemos en directo ahí. Continuamos con nuestra segunda pregunta.
Profundizando en la operatividad y yendo más allá del mito popular, existe la falsa creencia de que el buen policía es aquel que no siente miedo, que no o que actúa sin dudar. Maestros, desde su experiencia al frente de la formación y de la estrategia, ¿cuál sería la diferencia crítica entre el miedo que te salva la vida en una intervención de alto riesgo y el miedo que te paraliza y te convierte en una estadística más? ¿Se puede entrenar esa resiliencia mental? Maestro, el licenciado Sí, Marco Antonio Corona. sí, claro que sí. Mira, lógicamente, en ambos casos, el corazón se te va a salir del pecho. La adrenalina se te va a disparar. La diferencia es lo que tu cerebro hace con ese disparo. Es lógico. El miedo te salva. Lo que dijo el maestro Manuel, es cierto, el miedo te salva. Es como un superpoder momentáneo, nada más. Pero es algo que lo tienes que controlar, lógicamente. Te enfoca la vista solo en el peligro. Eso es un hecho. O sea, no ves absolutamente para ningún lado, tu cono de visión se reduce y queda únicamente enfocado hacia el peligro. Va a hacer que tus reflejos sean más rápidos. Va a mover tu cuerpo para buscar protección o actuar. Ese es un miedo que se va a volver activo. Es un miedo que se convierte en acción. Lo haces, es miedo, pero estás controlando ese miedo. ¿Con qué? Lógicamente, con capacitación, con práctica, con muchísimas cosas, pero el miedo te va a llevar a hacer todo eso. El otro tipo de miedo que te paraliza, ¿sí? Vaya, yo siento que es como un cortocircuito, como un cortocircuito. Siento yo que no estás preparado todavía para eso. Y no quiere decir que el anterior sí estés preparado, vaya, ¿no? Todos pasamos, pero tienes que controlar el miedo. El que te va a paralizar va a ser un cortocircuito en tu sistema. El cerebro va a recibir tanta información, pero tanta información de todos lados, ¿sí? Que de golpe se te va a saturar. Se te va a saturar. Eh, el cuerpo sientes que se te congeló, quieres mover algo, quieres hacer algo, no puedes, ¿sí? Es un miedo que te va a volver, lógicamente lo dijo el maestro Manuel, te va a volver un blanco fácil. Ha habido ocasiones, desgraciadamente, ¿sí? De compañeros, he sabido entre nosotros, que el miedo los ha paralizado. Nunca estuvieron preparados, nunca estuvieron capacitados, probablemente nunca pensaron que les fuera a suceder. Y cuando les sucedió, ya no supieron cómo actuar. Se le juntaron todos esos conceptos y se paralizó. Desgraciadamente representa un blanco fácil. En muchas ocasiones han sido compañeros que han caído, en otras han sido compañeros que no han ayudado o no han podido defender a otros compañeros. En el segundo libro que escribí, El último turno, son capítulos e historias reales. Y más de algún capítulo contados por compañeros que lo vivieron, me platicaron ciertas cosas similares a esto, ¿verdad? Afortunadamente hubo grupos donde eran 10, 12 oficiales y uno fue el que entró en cortocircuito. Los demás actuaron y bueno, pudieron salir avante. Hay muchas historias de ese tipo, no nomás, lógicamente, puede ser el mejor policía de la generación, el mejor alumno de la generación, pero al momento de enfrentar tus miedos en una situación de riesgo, bueno, pues te paraliza, ¿no? Esas dos
situaciones. El primero, el miedo te va a ser un combustible para ti. El miedo te va a llevar a actuar de esa manera, ¿sí? A pensar en la sobrevivencia, lógicamente, ¿sí? Y el segundo, vamos a ver, es como si fuera un freno de mano de un vehículo. El segundo, te va a frenar, te va a choquear, te vas a bloquear y de ahí ya no vas a pasar. Entonces, pues para mí son esos dos tipos de miedos. No dejamos de tener miedo, lógicamente, nada más que volvemos a lo mismo. El primero te va a salvar. El primero va a ser un combustible, ¿sí? Para tu supervivencia y para proteger, lógicamente, a quien tienes que proteger. Y el segundo, bueno, pues el segundo, como lo dije, ¿no? Es un cortocircuito. Es un cortocircuito y sí se puede trabajar en eso, lógicamente. La salud mental cuenta, el estado de ánimo cuenta, las preocupaciones cuenta, todo eso cuenta, todo eso cuenta. Entonces, sabiendo controlar todo eso, que no es fácil, la verdad, el usuario podría pensar que, bueno, pues es fácil. No, no es fácil. No es fácil porque eh, independientemente que puedes ir predispuesto a que puede surgir una situación de riesgo, al momento de que sucede, vaya, entran esos dos tipos, ¿no? Benditos a Dios, más de alguna vez tuvimos una situación igual y pues aquí estamos platicándolos ya jubilados, pero supimos actuar. Otros compañeros, desgraciadamente, pues ya no están. Algunos sí no tuvieron ese miedo, sí, pero a veces la ventaja en las personas, bueno, pues aunque a cualquiera de los dos tipos de miedo siempre va a vencer, ¿no? Eso para mí son los dos tipos de miedo y las reacciones que tiene el cuerpo en diferentes. Eso es lo que podría yo decirles del miedo. Perfecto, perfecto. Coincido entonces prácticamente con lo que se viene tratando y lo que refieren de que se requiere de un perfil específico, de un coeficiente intelectual específico para ser un elemento, un policía, un agente encargado de hacer cumplir la ley. No se preparan para no tener miedo, entonces es la vocación para hacer lo que otros no pueden realmente. Gracias, maestro. Pues bien, damos entonces paso a la participación y tiempo de nuestro segundo disertante, maestro Manuel. Muchas gracias. Yo quiero tocar dos aspectos adicionales a los que hace referencia el jefe Corona. Desde luego que hay un miedo que es el que va a disparar tu alertamiento. Ese es el más importante, creo. Pero hay otro miedo que va a hacerte reaccionar en sentido contrario si no tienes el entrenamiento adecuado, que eso es muy importante comprenderlo. Eh, yo quisiera que los que nos están visitando a través de TikTok y a través de Facebook y a través de la plataforma también de Zoom, se acuerden de todos los videos que salen ahorita en redes sociales donde los policías, de repente, al estar haciendo una intervención policial, empiezan a tener confrontaciones severas con los ciudadanos. Me tocó ver un video recientemente, hace unos 3 meses tal vez, donde un grupo de policías están en la Ciudad de México, están discutiendo con unos vendedores ambulantes y llega un vendedor ambulante y reta a uno de los policías y el policía se quita la camisola, se quita la fornitura y se empieza a agarrar a golpes. Ese es un tipo de miedo, que se disfraza de envalentonamiento. Y es un tipo de miedo que te lleva a hacer todo lo contrario si no logras saber controlar las emociones y si no tienes un entrenamiento adecuado. Muchos de los problemas que se ven ahorita a nivel nacional en la mayor parte de las fuerzas policiales es una ausencia de entrenamiento en táctica policial. Nosotros en la Policía de Caminos actuábamos en base a un entrenamiento que recibíamos de policías de caminos, de policías veteranos
Y pues aquí tenemos bueno, en este caso para mí son dos maestros, ¿no? Son de la generación 42 y la generación 39 que están participando en esta conferencia y pues que evidentemente son gente que participó enseñándome en algún momento a cómo sobrevivir en situaciones de peligro. La táctica policial tiene dos grandes categorías, aquellas que te ayudan a evitar situaciones de riesgo y aquellas que te ayudan a resolver si a pesar de tus esfuerzos no evitas que estalle la violencia. Si no estás entrenado como policía, y eso es lo que observamos en la mayor parte de nuestras instituciones policiales, por eso surgen tantos videos en los cuales los policías son prepotentes, los policías son arbitrarios, los policías son abusivos, porque no tienen un entrenamiento adecuado, primero en táctica policial, y segundo, porque no tienen un entrenamiento adecuado en el control de las emociones. El comandante Arturo Jiménez Martínez, que fue nuestro director de escuela y después fue el primer comisionado, o pasó como primer comisionado ya en PFP, o primer coordinador de seguridad regional, hizo un manual de táctica policial y dentro de la introducción él hacía referencia, o sea, lo primero que tienes que hacer es evitar a toda costa involucrarte en problemas con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor no estás completamente entrenado. A nosotros en el manual nos decía, usted apenas está en formación, sus amigos, sus amistades, su círculo familiar va a pensar que usted es el valiente y que usted las va a resolver y lo van a poner a pelear. Y si usted no entiende en qué posición está, va a pelear y lo van a golpear. Entonces, son aspectos que desde formación se tienen que entender y por eso no se comprende en muchos de los integrantes de las fuerzas policiales que hay un síndrome de policía, un síndrome que nada más te pones el uniforme de policía y piensas que ya eres invencible, que ya eres infalible a los disparos, infalible a los golpes y terminan todo en tragedias. Si no tienes un entrenamiento adecuado, desde luego que tu miedo te puede hacer reaccionar en sentido contrario, que probablemente quieras tú demostrar que eres demasiado valiente y que probablemente conoces y eso te va a llevar a una tragedia legal o una tragedia física con tu familia. Entonces, a mí me gustaría mucho mandar un mensaje a través de esta conferencia para la clase política que comprenda la necesidad de un entrenamiento adecuado en la formación de los integrantes de las fuerzas policiales y una actualización constante en materia de táctica policial, porque eso es lo que va a resolver, va a reducir abusos policiales, va a reducir temas de corrupción, aunque no lo crean, porque un policía entrenado en táctica policial de manera adecuada va a lograr encontrar esa resiliencia a la que hacía referencia, maestro, hoy, sobre el control del miedo, de cómo poder canalizar tus emociones para resolver. Me gustó mucho cómo ingresó o cómo inició su intervención el jefe Corona y dijo, lo voy a decir desde la Policía de Caminos, yo como Policía Federal de Caminos. Me dio mucho gusto que iniciara así, porque vengo de esa escuela, pero porque además sabemos qué es lo que le dieron de herramientas a cada uno de los integrantes de la Policía Federal de Caminos, precisamente porque no salías a trabajar acompañado, nos tocó salir a operar solos y tenías que resolver solos. Acabamos de hacer un video en TikTok sobre el tema de Guardia Nacional donde les explicábamos, necesitan comprender que el entrenamiento de los integrantes debe de ser el adecuado y los podemos ayudar y que hay mucho talento que puede ayudar a resolver estos temas. No es un tema de presumir, de verdad, mucha gente dice, no, pero es que usted no es un tema de presunción. Era una policía con un entrenamiento especial para resolver desde la perspectiva de liderazgo problemas complicados, porque lográbamos destrabar, por decirlo de alguna manera, un conflicto social severo de 300 personas que estaban bloqueando una vía carretera y llegaba un solo policía de caminos a resolver el tema, o un tema de rapiña en un accidente donde se desbordaban 250 o 50 pobladores y un integrante lograba resolver. Aquí la pregunta es a los que nos escuchan a través de estas redes, ¿ustedes piensan que no teníamos miedo? ¿Piensan que realmente no teníamos miedo? Desde luego que sí, pero estábamos entrenados para resolver y saber canalizar esa situación. Y eso es lo que podemos ofrecer. Perdón si me volví a extender, maestro Juan Eduardo.
No, no, perfecto, perfecto. Creo que el tema es bastante amplio, bastante extenso y pues vale la pena porque, insisto, es de los temas que poco se hablan, poco se tocan, se dan a conocer realmente. Y amigos, amigos que nos hacen el honor de seguirnos, si creen ustedes que este debate dignifica la labor de quienes defienden la ley y desmitifica los tabús de la seguridad, no se queden solo con el link, no se queden con este link de este diálogo de estos dos grandes expertos, de estos dos grandes maestros, que con su vasta experiencia en la operación policial de una de las mejores y reconocidas instituciones policiales, lo que fue Policía Federal de Caminos, lo que fue Policía Federal Preventiva, Policía Federal, hagan clic en compartir en este momento, etiqueten a un compañero de corporación o alguien que deba escuchar esto. Ayúdenos, ayúdenos a cambiar esta narrativa sobre el valor policial. Bien, pues vamos a ver aquí, estaban haciendo, me llamó mucho la atención una pregunta o una opinión que está haciendo Leo Ortiz Mendoza. Dice, buenas noches. A mi punto de vista, la actuación del oficial de policía se basa en dos variables. Primero, la capacidad de análisis inmediato de diferentes escenarios. Y dos, la aplicación de técnicas y tácticas aprendidas en formación. Lo más importante, el oficial de policía en todo momento debe ser un ejemplo de ciudadano, hacer el equilibrio entre el uniforme y la sociedad que representa. Eso va muy de la mano con lo que refería el maestro Manuel y en lo que es el manual de táctica policial de lo que en su momento el comandante Arturo Jiménez publicó. Es algo que va de la mano y es cierto, el miedo todos lo tenemos, simplemente que creo que nos enseñaban y nos educaban a tener ese entrenamiento o ese eh, esa educación en el miedo, a cómo dominarlo prácticamente. Pero bueno, iniciamos con esta nuestra tercera pregunta y mirando hacia el futuro de nuestras instituciones, eh, de quienes hoy se están replanteando portar un uniforme también en un entorno tan complejo, si tuvieran frente a ustedes a un joven con vocación genuina, pero paralizado por el contexto social y lo que es el riesgo, si ustedes tuvieran frente a ustedes, a este joven con vocación genuina, pero que se paraliza en este contexto social y en este riesgo, maestros, ¿ustedes qué le dirían para convencerlo de que vale la pena ser policía hoy en día? Y que además, ¿qué se le exige o qué se le exigiría a los mandos y a las propias instituciones? Sí, claro. Bueno, ya fui instructor de la generación 43, tuve muchos muchachos, ayudé a formar grandes oficiales, comandantes, algunos de ellos. Yo le daría tres consejos que son los que muchas veces lo platiqué, se lo diría lógicamente de frente, con la total honestidad. No puedes darle un consejo en una situación de broma o ese tipo porque igual la pueden tomar así, ¿verdad? Lo primero que yo le diría es que no crea que él va a cambiar al mundo por completo. Que él empiece a cambiar la realidad de una persona a la vez. Que no quiera cambiar al mundo en su totalidad. De a una persona que tenga contacto que empiece a cambiarlo, ¿no? El contexto social puede parecer un monstruo gigante, pero el trabajo policial no se mide en lo abstracto. Entonces, hay oficiales que, que, que tienen la idea cuando están en formación que van a salir y van a salvar al mundo. No, claro que no, ¿sí? Dentro de un turno, tú vas a hacer la diferencia en que una familia regresa salvo a casa. Para esa familia, en ese minuto exacto,
una emergencia, una urgencia, una descompostura, cualquier cosa, tú como oficial, tú eres todo el Estado y toda la justicia para ellos. Eso es lo primer consejo que yo le podría decir, ¿sí? El segundo, pues de lo que hemos estado platicando, ¿sí? El miedo no lo va a hacer un cobarde, lo va a hacer que sea un oficial consciente. Tener miedo en un entorno peligroso es señal de inteligencia, ¿eh? Quien, vaya, se percate de una cierta situación de riesgo y tenga miedo, eso le va a alertar todo lo que estamos hablando. La persona que no siente miedo, lo dijo el maestro Manuel, ¿sí? No dura mucho tiempo en la calle. Pero, sin embargo, la persona que aprende a dominarlo, esa es la persona que va a proteger a los ciudadanos, a la sociedad, se va a proteger a sí mismo y probablemente un muy alto porcentaje llegue a su casa sin ningún problema. El tercer consejo que yo le podría decir, ¿sí? Es que hay que tener valores, hay que tener vocación genuina y ganas de hacer bien. Si alguien decide no entrar porque les da miedo, aguas. Porque en ese espacio donde tú tienes vocación, donde tú tienes las ganas de entrar y de servir a esta sociedad, si tú no lo haces por cierto temor que todavía no se hace presente, ese lugar va a ser ocupado por a quienes realmente no les importe la sociedad y que solo busquen un interés personal. Eso es lógico y de eso es lo que las escuelas y los perfiles tienen que enfocarse mucho. En la gente que lo haga por conveniencia, quede totalmente fuera. En cuanto a las instituciones, ¿qué se le puede pedir a una institución? Pues tan sencillo, ¿sí? Que no quiera que un joven arriesgue la vida, que no puede responderle con discursos bonitos cada vez que haya cierta situación. Tiene que responderle con hechos concretos. Hablamos en la primera intervención de cierto temor a los huecos legales que tiene un policía. Pero aquí la institución tiene que hacer un respaldo real y darle un equipamiento digno a ese oficial. No se le puede pedir que sea un héroe a quien mandan a la calle con chalecos caducados, algunos sin chalecos, pocas municiones, no tienen prácticas de tiro. O sea, el mando, la institución debe de garantizarle al personal las mejores herramientas. ¿Para qué? Pues simple y sencillamente para que regrese vivo, con las mejores herramientas. Otra de las cosas es que, pues, la institución tiene que ser un líder y tiene que dar la cara y tiene que predicar con el ejemplo. El mando policíaco no puede ser un burócrata de que está en un escritorio sentado, ¿eh? El mando policíaco tiene que salir a la calle, tiene que ser un líder totalmente capaz, honesto y que no duden en defender la actuación legítima de sus subordinados, de sus elementos. ¿Por qué? Porque en cada actuación, y lo hemos visto en muchos videos, ¿sí? Hay presión política, mediática, presión de medios, pseudo resistencias civiles que se llaman ahora, que van y cuestionan el actuar del policía, acusándolo sin saber todavía de qué se trata eso. Pues ahí la institución debe defender. Lógicamente, no estamos hablando de un mal actuar de un policía, estamos hablando de un buen actuar de un policía, que es cuestionado por muchos lados. Un proyecto de vida no es un sueldo nada más. O sea, las instituciones a veces piensan que con el sueldo que te estoy pagando, ¿sí? Ya ese es tu proyecto de vida. No, claro que no. La institución debe de ofrecer estabilidad, debe de ofrecer un seguro de vida digno. La mayoría de los policías no tienen un seguro de vida digno. La atención a la salud mental para la familia es un dato muy importante.
porque no nomás el policía se prepara, se tiene que preparar a la familia que vive con un policía. Hay que tener la certeza de que si algo sale mal, la corporación no va a dejar de desproteger a su gente. Para mí eso es importantísimo. En resumen, pues al joven se le dice que su vocación es indispensable y la institución así le dice, lo toma como un elemento indispensable. Pero la gente buena necesita protección. La institución le exige que no use esa vocación, ¿sí? Hay que exigirle a una institución que no use la vocación de ese oficial, de ese elemento, como una carne de cañón, que no use esa vocación para plataformas políticas y mucho menos que no use esa vocación para obtener recursos públicos. Discúlpenme lo que les voy a decir, pero que en la mayoría de las veces son desviados a otras áreas. Entonces, eso es lo que yo le diría a un joven y eso es lo que también le exigiría a una institución de policía. Eso es todo. Gracias, gracias, jefe. Prácticamente, pues, viene siendo algo como el retrato íntimo de aquel joven que entra por vocación en aquellos años, aquella institución de Policía Federal de Caminos, donde encuentra la vocación en medio del dolor, la esperanza y lo que es el profundo amor a su familia, donde usted refiere ir preparando también a la familia, ¿no? En este tipo de miedo que suele tener el policía y que suele tener la familia por parte de su ser querido, ¿no? Pues bien, excelente aportación y es tiempo de darle su pauta también al maestro Manuel. Adelante, maestro, ¿qué nos puede referir usted A ver, si a mí me gustaría que me volvieras a hacer el inicio de la intervención de esta tercera sesión. de esta tercera pregunta? Ajá, Ok. plantéamela nuevamente. ¿Perdón? Plantéamela nuevamente, de favor, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Esta sería, quedaría de esta forma. Si tuvieran ustedes frente a sí mismos a un joven con vocación genuina, pero paralizado con el contexto social y el riesgo, ¿qué le dirían para convencerlo de que vale la pena ser policía hoy en día? ¿Y qué le exige esto a los mandos y a las propias instituciones? Ok, yo creo que mi aportación hacia ese joven es, primero, que debe estar perfectamente convencido de que probablemente tiene el 50% de probabilidades de entregar la vida en cualquier intervención. Entonces, que debe estar perfectamente convencido, porque si no entiende esa parte, no se va a profesionalizar él en todo momento. El joven debe de entender que tiene el 50% de probabilidades en una intervención, en cualquiera, más en esta actualidad, de que lo priven de la vida. Entonces, lo primero que le diría, ¿estás perfectamente convencido de que te pueden quitar la vida? Sí, perfecto. A partir de ahí, debes de entonces entender muchas cosas. La primera, no te creas el dicho de que si quieres llegar a viejo, que si quieres llegar a policía viejo, te hagas pellejo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Segundo, no te creas que los policías, por ser viejos, todos tienen experiencia, porque si vienen con esa ideología de que para llegar a policía viejo te hagas pellejo, pues evidentemente no tienen experiencia y te van a meter en problemas. Tercera, no creas que el gobierno te va a dar toda la profesionalización. Está de por medio tu integridad y tu libertad. Entonces, adicional a la información que te pudieran dar el gobierno como tu patrón por ser el que te emplea para el servicio público como policía, pues debes también de buscar la capacitación que te profesionalice, porque no todo lo que te da el gobierno está muy apegado a la realidad. Lo estamos viviendo con el entrenamiento que viven pues en el programa rector de formación policial. En ese nos basamos y pues, nos damos cuenta que los forman de una forma
y que terminan no entendiendo absolutamente nada porque no tiene absolutamente nada que ver este programa rector de formación con lo que está necesitando un policía en la actualidad. Y cuarto, creo que el policía o el joven debe de entender que en todo momento tiene que ayudar a la gente. El servicio público es exigente. El servicio público es eso, servicio público. Es pasión por ayudar a una persona que sufrió un hecho de tránsito, por auxiliar a una persona que se le ponchó una llanta, por auxiliar a una persona que acaban de asaltar. Es pasión por servir. Entre muchos compañeros yo escuchaba tantos comentarios que decían, y lo agarré, y lo detuve, y no se me peló, y no me quiso, no me pudo ver la cara. Me refiero al delincuente. Que esta necesidad que tiene la sociedad de tener policías eficientes, la debe de entender primero el policía. El policía debe entender que a eso se debe. Entonces, lo que yo le recomendaría es que esté plenamente convencido de que va a entregar la vida, ¿eh? Si no la entrega en una intervención porque se la quiten, se la arrebaten, como el último turno, como el libro del jefe, también la va a entregar en 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 30 años, 35 años, que dure su servicio otorgando la pasión por servir, ¿no? Ayudar a la gente, rescatar gente, víctimas o detener delincuentes. La policía le va a ir quitando la vida y le va a quitar muchos momentos de la familia. Entonces, yo lo que le recomendaría es que esté plenamente convencido. Pues no sé, creo que coincidimos todos. A mí no me costó trabajo ser policía porque pues era mi pasión. Es mi pasión, lo seguimos haciendo de diferente manera, pero lo seguimos haciendo. Y si pudiéramos platicar con la mayor parte de los compañeros, no denosto, no minimizo otras instituciones, hablo de la experiencia que tenemos, no porque queramos decir, es que éramos lo máximo, no, es porque es lo que viví y es lo que me consta. Puedo hablar de muchas pláticas de compañeros veteranos, cómo hablaban convencidos, ya con 28 o 30 años, o comandantes, ¿no? De 40 años de servicio que te platicaban sus anécdotas, aquellas en el 70, en el 80, de detenciones que hicieron, aseguramientos importantes de cargamentos de sustancias ilícitas, y cómo te lo decían con esa convicción, perdón por decirlo, a lo mejor hasta con burla, ¿no? De cómo se burlaban, ay, y lo agarré y no se me fue, y lo pude detener. Y creo que eso es lo que tiene que entender el policía. Acaba de salir un video de unos jóvenes aquí, creo que fue en Naucalpan, una policía municipal que detiene fuera de jurisdicción a un vehículo y los acaban de sancionar, y todavía se ve como el joven le va preguntando al policía, van caminando con la patrulla andando y le dice el policía, te paras porque si no vamos a hacer un relajo y te voy a echar la culpa a ti. Pues te das cuenta que estos jóvenes no tienen ni la más mínima idea de dónde están parados, y que también no es una intención de resolver un tema de seguridad, el tema es otro. Entonces, creo que mi aportación a ese joven que está convencido de que quiere ser policía es meterle miedo, porque si ese miedo que le podamos infundir no le quita la pasión, ese es el policía que estamos buscando, ese es el policía que necesita México. Esa sería mi aportación, maestro. Excelente. Pues voy a dar lectura aquí a unos comentarios que están subiendo en las redes. Nos dice Juan Javier Segovia, lamentablemente ya no entran elementos por vocación, ya entran por necesidad con miedo. Y eso no hace buenos policías. Lamentablemente ya estas nuevas corporaciones están mal preparadas porque quieren cantidad más no calidad y que sean sumisos con el mando. Leo Ortiz Mendoza, comparto una experiencia con una plática de un policía de Los Ángeles de California. Me comentaba que cuando un policía llega herido a un hospital, todo el servicio médico se aboca a la atención del oficial, ya que su filosofía es que el policía vale por cientos de ciudadanos. Lástima que nuestra realidad en México sea otra. Nos dice JMGP, principio de Sir Robert Peel, la policía es la gente y la gente es la policía. Ok, también por acá nos hacían llegar
otro comentario que creo que, híjole, ese nos va a remontar a tiempos de cuando iniciábamos nuestra carrera policial, de Juan Carlos Sánchez. Dice: bienvenido, acabo de comprar un boleto en primera fila para el espectáculo de la vida, ¿no? Y en Es fin, pues correcto. aquí Sí, tenemos muchos comentarios. Gracias por todos sus comentarios. Maestro Corona, ¿qué le recuerda ese comentario de ese primer boleto o ese boleto de la vida? Eh, es, vaya, es casi una frase icónica dentro de la policía de caminos. Yo creo que todos los años, todas las generaciones, se escuchó. Y precisamente yo se le escuchaba mucho al jefe Arturo Jiménez. Era una frase muy recurrente del comandante Arturo Jiménez y yo creo que todos en las diferentes generaciones escuchamos mucho esa frase. Es correcto. Bien, pues vamos a designar este espacio para dudas, preguntas que deseen, amigos que nos están acompañando en estas redes, en estos momentos de este tema tan importante. Repito, poco se habla del miedo de ser policía o policía por vocación. Tenemos a uno de nuestros invitados de honor, el maestro licenciado arquitecto Marco Antonio Corona Ibarra, quien ha escrito estas dos obras, estos libros de Así llegué hasta aquí, y pues su última obra que pues ya la encontramos en el mercado, ¿no? El último turno, que creo que pues es un libro que se escribe narrando esos caminos donde no terminan, donde no tienen ningún destino, donde son los caminos que recorren hombres y mujeres que eligieron portar un uniforme, una placa y una promesa. ¿Cuál? La de servir a su país a cualquier costo, bajo hasta de perder su vida propia. Este libro es testigo de aquellos que pagaron ese costo con lo más sagrado que tenían, su vida. De ahí se sacaron pues, esos aprendizajes, esa táctica policial, que esos libros de táctica policial están escritos con esa tinta de esos compañeros caídos. Este libro refiere donde no existe mayor acto de valentía que aquel que se ejerce sin testigos, lejos de las cámaras, en ese kilómetro exacto donde nadie más quiso estar, ¿no? Fíjate, jefe, Ahí, que si me permites hacer aquí un comercial para el maestro Corona, durante mi experiencia operativa, eh, tuve algunos lapsos, ¿no? De que de repente me dedicaba yo a profesionalizarme en temas específicos y de repente salió algunas actualizaciones en la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, allá en el Encero, Veracruz, de el tema de reconstrucción de accidentes en el ámbito carretero. Y por esto me fui a tomar esta capacitación y regresando me empezaron a asignar muchos terceros en discordia. Y para poder resolver los terceros en discordia yo me basaba mucho en un documento que me entregaron en formación en la generación 46 de la Policía Federal de Caminos, en la Escuela Profesional de la Policía de Caminos. Era el manual de ingeniería de tránsito. Y yo agarraba mucho ese manual. De hecho, si te acuerdas, recientemente, jefe, hoy cuando estábamos preparando la capacitación esta de manejo a la defensiva y educación vial, sacamos el tema del manual de ingeniería de tránsito. Pues, ¿quién crees que lo hizo, jefe? ¿Quién crees que lo hizo? El maestro Corona. El jefe Corona En hizo serio. ese manual y yo me he basado mucho para hacer dictámenes en materia pericial, en tercero en discordia, y utilicé mucho aspectos importantes del manual de ingeniería de tránsito. Hace la semana antepasada que estaba platicando con el jefe Corona, me dijo, yo hice un manual de ingeniería de tránsito y me manda la foto. Le digo, jefe,
con ese manual a mí me capacitaron como Policía Federal de Caminos. Entonces, pues yo quiero hacer este comercial agradeciéndole, jefe, que haya usted puesto hace tantos años, porque yo lo recibí hace 28 años, ese manual. Entonces, imagínese, hace 28 recibí el manual, entonces ¿hace qué tiempo lo hizo usted? Y pues agradecerle que haya metido el esmero en su jerarquía en el momento en que le instruyeron o por iniciativa, por lo que haya sido, porque eso habla de la capacidad que se puede tener en una institución, jefe. O sea, estamos hablando no con gente que ya no está, estamos hablando con gente que está, que hizo y que sigue haciendo. Y de ahí parte el tema de las dos obras, que yo creo que si nos permite, ahorita yo quiero aprovechar esta intervención para pedirle de favor que nos permita otras dos posibilidades de disertación para que nos platique primero de una de sus obras y después de la última que ahorita tenemos un sistema integral de consultoría especializada en seguridad en carreteras federales para compañeros de Guardia Nacional. Y ellos en algún momento en las capacitaciones nos han pedido que les hablemos de anécdotas. Ellos nos han pedido, oiga, ¿y cuándo hacen una sesión? Porque damos 14 capacitaciones por lo menos mensuales, por lo menos. Y nos han dicho, oiga, ¿y cuándo nos pueden dar unas anécdotas de lo que ustedes vivieron? Y yo les comenté, pues voy a tratar de ver quién de los compañeros se quiere venir a platicar con nosotros, porque pues obviamente son compañeros de Guardia Nacional, pero resulta que usted ya hizo un libro. Entonces yo quisiera pedirle, jefe, quisiera pedirle que nos apoye, primero en ver si en unos 20 días, un mes, podemos hablar de la primera obra y después, en consecuencia, hablar de la segunda obra, para que usted vaya dando referencia y vaya entendiendo la gente historias reales de oficiales reales. Porque si hablamos de la Policía Federal de Caminos, todo el mundo lo va a relacionar con Javier Peña. Todo el mundo lo va a relacionar con Javier Peña, pues la Policía Federal de Caminos tuvo muchos Javieres Peña. Y existe una información, como usted lo comentó en algún momento, si alguien lee este documento sagrado es porque está escrito. Pero si nadie escribe lo que pasó, los compañeros que se fueron, los compañeros que entregaron la vida, porque todo el mundo cuando habla de la policía siempre habla de la corrupción, hablan de aspectos negativos, hablan de arbitrariedades, pero no conocen cuántas familias quedaron sufriendo por una pérdida de un valor policial que representaba un compañero. Nadie habla de eso, jefe. Nadie habla de eso. No. Es como se murió, échenle cal y ahí quedó. Y creo que esto que está usted haciendo es bastante importante, por lo menos para los que nos gusta el tema de la policía, para los 435,000 policías que estamos en el país, porque ellos no saben que la táctica policial está escrita con la sangre de compañeros y que usted ha hecho una obra que no está descrita para resaltar errores, sino para demostrar valores, para demostrar esa pasión por el servir que finalmente concluye con un último turno. Y pues esa es una invitación, jefe, que ojalá ahí la pueda usted tomar, que nos haga el favor de primero hablarnos de la primera obra que hizo usted, cómo llegué hasta aquí, y después hablar de ese libro, porque esto pudiera abrir la puerta para que muchos compañeros puedan aportar su experiencia a través de su documento, y si gustan también abrir las plataformas de aquí de la academia para que platiquen sus historias, que la gente sepa, porque todos dicen, no, los federales de caminos los desaparecieron por corruptos. No, casualmente no. Desapareció la Policía Federal de Caminos para crear la Policía Federal Preventiva, y el artículo 6º transitorio del reglamento de la ley de la Policía Federal Preventiva decía que era la columna vertebral por su disciplina, por su infraestructura, por su formación. No la desaparecieron por corrupta, para aquellos que hablan mal, pero no saben, porque muchos de los que dicen todavía ni habían nacido cuando desapareció esa policía, y son los que hablan y dicen pura estupidez. Y yo creo que es muy trascendente el documento que está usted haciendo. Hay otros compañeros que han escrito obras y uno de ellos ha estado aquí, y a nosotros nos interesa que no se pierda eso, porque es la única forma que tenemos de ayudar al país, jefe. Es la única forma que tenemos de ayudar al país, a través de transmitir esta información, ¿no? Sí, así es.
No, no, claro que sí, acepto la invitación, es importante. Yo lo hago como algo que le estoy regresando a la policía, como bien dijiste. Bueno, el primer libro es como una autobiografía, es mi vida y los compañeros que la han leído se han sentido identificados y me han dicho claramente que ellos se sienten identificados como si ellos hubieran sido. Y lo que pasa es de que el primer libro trata de un joven civil que tiene la ilusión, la vocación de ser policía, todo lo que pasa para entrar, todo lo que sucede en la academia y los primeros años como un oficial. Entonces, yo creo que el 99% pasamos por esa situación. El 99% pasamos por ahí y se sienten completamente identificados. Y el segundo libro, pues son historias reales de compañeros caídos. Son historias reales de compañeros caídos contadas por compañeros que las vivieron. Yo únicamente las he escrito y he armado el contexto, pero las versiones son contadas por compañeros que vivieron esos hechos. Entonces, con todo gusto acepto la invitación, platicamos y pues estoy a la orden y en lo que se pueda aportar en bien de la sociedad, como lo hicimos durante 33 años, pues lo podemos seguir siendo desde aquí, desde la trinchera, donde estamos ahorita. Sí, jefe, muchas gracias. Jefe, hoy. Pues excelente, por acá agradecemos los comentarios que nos están haciendo llegar, son muchos, entre ellos pues Tabashi dice que ¿dónde se consigue el libro? Saludos. En Amazon está en la venta los dos libros. Excelente. Bien, pues entonces no me, no me queda más que agradecerles a todos y todas y cada uno de ustedes que se sumaron a a este espacio, a esta disertación, a esta charla entre amigos, donde estos dos grandes maestros, donde tenemos a estos dos grandes expertos y con vasta experiencia en lo que fue la operación policial, de habernos regalado estos, estas experiencias, estas anécdotas, estos comentarios, de que realmente pues muy pocos tienen ese valor de decir realmente que el policía no es ese superhombre, ¿no? Ese super policía que pues es de hierro, ¿no? También sentimos o también sienten eh, los policías el miedo, a diferencia del ciudadano ordinario que pues se, se prepara, ¿no? Y aparte por la vocación y por ese tipo de perfil que se busca en cada uno de ellos como tal. Agradecemos enormemente al licenciado Marco Antonio Corona Ibarra, al maestro criminalista Manuel Ñáñez Gutiérrez, director general de esta academia, la disponibilidad y el tiempo que nos brindaron para compartir estos conocimientos, estas experiencias basados más que en situaciones, en hechos reales que han sobrevivido a diferentes situaciones difíciles de la vida, con enseñanzas dejadas por policías que han eh, fallecido en su deber, así como en la recopilación de aquellos elementos supervivientes que se vieron inmersos en situaciones de este tema tan importante que el día de hoy estuvimos desarrollando en esta charla, en esta disertación. A todos y cada uno de ustedes eh, amablemente estuvieron acompañándonos, a todos nuestros agentes encargados de hacer cumplir la ley, a todas nuestras Fuerzas Armadas, a todos y cada uno de ustedes que también siguen actualizándose y profesionalizándose en temas de seguridad. Les damos las gracias, muchas, muchas, pero muchas gracias. Es por México. Ánimo y hasta pronto. No nos despedimos. Maestro, Gracias. Ahí le mandaron Gracias. saludos Álvaro Sánchez, jefe Corona. Dice, saludos mi comandante Corona desde San José de Gracia, Marcos Castellanos, Michoacán. Estuvo con usted en Mazamitla, Jalisco. Un gusto volver a verlo, mi Lástima. comandante jefe Corona. Atentamente, Álvaro. Ahí le van Gracias, saludos. Alvarito. I-
Y ahí también le mandó saludos Juan Pablo, ya se reportó. A Muy ver cuándo bien, nos echamos una vuelta por allá. por favor vengan para acá, aquí los esperamos. Y saludos también aquí al Wilber Castillo. Ah, Wilber ¿cómo no? Vázquez Castillo, también autor del otro libro. Muchas gracias, Will. Sí, Y a claro que todos, sí. en general a todos, muchas gracias a las personas que se enlazaron aquí a través de TikTok Live y Facebook Live. Muchas gracias. Concluimos la transmisión. Ahorita nos Bye. despedimos de usted, mi comandante. No se Claro. vaya todavía. Muchas gracias, saludos a todos. Ánimo, que Excelente es por tarde. México. Es por México. José Antonio Munitis, a la milla. Buen monitis. Eh, Teniente Gas, mi reconocimiento y Gracias. admiración a todos ustedes. Muchas gracias. Leo Ortiz Mendoza, saludos hermano. Generación 2008, saludos Leo, muchas gracias. Déjenme quito aquí la grabación, concluyo. Perfecto.